tú o yo, Fred. Si quieres tú, no hay falla. Quien tenga más chispa. No, pues es que hubieras visto hace rato que abrí el video de Efra, se veía como zombie. El que no tenga COVID. Sí, ya está iniciando va. la transmisión. Ok. ¿Va? Vale. Tú me dices. Ya salió. Oye, ¿yo puedo ver la transmisión o no? Sí, Sí, ya salió nada el más. letrerito. Tengo Sí, ya que salió el abrir letrerito, ya Facebook. estamos en vivo, entonces, Ajá. pues Bueno, ya, ya no veo. buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar la sesión del coloquio de orientación matemática de hoy. La sesión tiene un título que se los leo y luego la presentará Paco a la ponente Melissa Vivanco. Es un título un poco largo que dice una buena extensión de la lógica clásica, lógica modal y aplicaciones. ¿Qué tendría que ocurrir para llegar a la conclusión de que la lógica está equivocada o es insuficiente con respecto a sus principios? Esa es la charla de Melissa. Y bueno, compañeros, nada más preguntarle a Melissa las preguntas, ¿las quieres al final, las quieres en el momento para decirle a la gente? Pues yo creo que al final, para que alguna puede ser una pregunta que yo misma voy a hablar del tema más adelante, entonces para que, pues que sí que las vayan ahí guardando y almacenándomelas y al final las abordo todas o las que se pueda en un jalón. Ok, compañeros, bueno, entonces las preguntas al final y los dejo con la presentación de Paco de la ponencia. Bueno, pues muchas gracias por asistir, compañeros, por estarnos siguiendo. Vamos a tener aquí a esta camarada Melissa. Ella bueno, ella estudió en la Facultad de Ciencias, pero ahorita está actualmente colaborando con la facultad y con la Universidad de Miami. Le damos las gracias a Melissa por apoyarnos con esta plática y pues los dejamos ya aquí con la amiga Melissa. Mel. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias al Efras y a Paco que han trabajado durísimo, me consta desde el principio en este proyecto del coloquio de orientación matemática. Supongo que ya mucha gente lo debe de saber, pero vale la pena recordarlo. El espíritu del coloquio, el espíritu de por qué se creó el coloquio, fue porque la carrera de matemáticas es de hecho en la universidad la carrera, no estoy completamente segura, pero estoy casi segura de que es la carrera que tiene mayor porcentaje de materias optativas. Entonces, en la carrera de matemáticas, hasta donde yo recuerdo, el 60% del currículo es optativo, es de materias optativas. Entonces, cuando uno está estudiando la carrera, pues va, ahora sí que medio adivinando, porque antes de saber de qué se trata cada una de las áreas, pues tienes que elegir y tienes que ir metiendo tus materias. Entonces la idea, lo que los motivó a crear este coloquio fue darle a los estudiantes de nuevo ingreso, sobre todo, y a los estudiantes que están todavía en los primeros semestres de la carrera, una perspectiva de las diferentes áreas de la matemática, para que vean más o menos, ¿no?, en qué les gustaría meterse y con respecto a esa información y a esa perspectiva, pues puedan decidir qué materias van a ir escogiendo. Entonces, yo en particular trabajo y me dedico a cosas relacionadas con, en términos de las materias de la carrera, filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas y lógica. Esas son las áreas sobre las que trabajo. Enseño también álgebra, pero en donde más he desarrollado mi investigación, pues es en esas áreas. Aunque yo empecé en topología, hablando de no saber hacia dónde vas, justamente en mi caso me iba al álgebra, me iba a topología y terminé en estas cosas de filosofía y de lógica. Entonces, bueno, pues espero que logre ese objetivo de darles algo de perspectiva sobre estas áreas. Esto de lo que voy a platicar de lógica, en particular de lógica modal, son cosas que también se aplican a ciencias de la computación, que tienen mucho que ver y que están, la lógica modal está muy, ahora sí que de moda, porque es altamente aplicable y porque, ahorita voy a explicar con detalle porque en un sentido es mucho más útil
que la lógica clásica. Entonces vamos a darle a cada una el lugar que le corresponde. Un poco también va en la línea de los fundamentos. Hace 3 años di una plática aquí en el coloquio sobre fundamentos de las matemáticas. Estaría un poco más en la línea de fundamentos de la lógica, pero está relacionado. Los invito a ver la otra plática también si quieren saber un poco más sobre fundamentos de las matemáticas. Y bueno, eso es todo. Bienvenidos, gracias por estar aquí y espero que no se aburran mucho y que les guste y les den ganas a aquellos que tengan la vocación y la curiosidad de estudiar lógica y filosofía de las matemáticas y de la ciencia. Entonces, voy a comenzar. Les comparto mi pantalla, porque creo que eso lo tengo que hacer yo desde aquí. Entonces, ahí está la presentación. El título que les dio el EFRAS estaba muy largo, pero es que ese no era el título, leyó una cosa que Paco puso como subtítulo. Pero bueno, la plática se llama Una buena extensión de la lógica clásica y la respuesta a esa pregunta es la lógica modal, ¿no? Y voy a hablar un poco de sus aplicaciones y esas aplicaciones tienen que ver pues con el hecho de que sea buena, ¿no? ¿Qué quiero decir con que sea buena? Entonces quiero empezar con 2 preguntas, motivando la plática con 2 preguntas. Y bueno, estas preguntas vienen de hacerse una pregunta equivalente respecto a la ciencia y respecto a las matemáticas. Entonces, bueno, la primera pregunta, que es lo que puso el EFRAS como subtítulo, es esta de ¿qué tendría que ocurrir dentro del ámbito de la lógica para poner en duda las creencias correspondientes a su dominio? O sea, ¿qué tendría que pasar para que una verdad lógica nos diera sospecha, nos diera duda? Dijéramos, ¿sí será verdadero? Que, digo, usualmente la lógica es como algo que se nos hace muy estable, es conocimiento que consideramos estable, ¿no? Que no está variando, que no es como que te equivoques, es algo que es como verdadero en un sentido más profundo. Entonces, bueno, a lo largo de la historia, la ciencia empírica, la física, la biología, las ciencias empíricas han tenido pues giros muy importantes y esos giros pues muchas veces partieron de problemas, de evidencia que surgía y que hacía que se contradijeran las teorías que estaban aceptadas, ¿no? Entonces ese fue por ejemplo el caso de Ptolomeo, que según cuenta la leyenda, y digo según cuenta la leyenda porque por ahí leí que Ptolomeo había sido como el primer gran plagiario de la ciencia, pero bueno, en la versión oficial él fue el que acabó con el modelo geocéntrico, mostrando que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Pero bueno, hay muchos casos como esos, entonces aparecen fenómenos, por ejemplo, está el movimiento de Mercurio alrededor del Sol, que la mecánica clásica no podía describir, el movimiento del electrón, del átomo de hidrógeno, que no podía predecir en qué momento iba a estar en una cierta posición y que hasta que llegó la mecánica cuántica se pudo dar explicación a esos fenómenos. Entonces pasan cosas que no se pueden explicar o que prueban que es contrario lo que se tomaba como cierto o como verdad universal y entonces la física tiene que dar un vuelco, ¿no? La ciencia empírica tiene que ajustar la teoría, completarla, desecharla, introducir una nueva. Eso pasa con las ciencias empíricas. Pero con las matemáticas tampoco ha sido tan diferente. Con las matemáticas ha pasado, y eso fue algo de lo que platiqué hace 3 años con lo de los fundamentos. Entonces, por ejemplo, pues está este caso paradigmático del surgimiento de las geometrías neoeuclidianas, ¿no? Que estaba el quinto postulado de Euclides, cuando la geometría euclidiana era el paradigma de geometría en la práctica matemática. Este quinto postulado de Euclides que dice que dado un punto fuera de una recta, solamente hay una paralela a esa recta que pasa por ese punto. Se puede enunciar de formas equivalentes, pero no les parecía a Gauss, a Lobachevsky, a Riemann, no les parecía tan evidente como los otros 4 postulados. Entonces, al intentar probar su negación, porque les parecía que podía no ser cierto, que fíjense, o sea, es difícil comprobar, ¿no? ¿Qué pasa con 2 rectas que tienden al infinito? Les parecía ya no ser tan obvio como los otros postulados, y en el intento de probar la negación, pues es que surgen las geometrías neoeuclidianas, la geometría riemanniana y todas estas geometrías
a la que tendrán oportunidad de acceder si estudian cosas de geometría. Bueno, eso es con respecto a las matemáticas. Ya también alguna vez platiqué del problema con el análisis, de cómo el surgimiento del análisis hace cuestionarse los fundamentos, la famosa paradoja de Russell, que no voy a hablar de eso en esta plática, pero todas esas cosas pasaron en matemáticas, se revolucionaron las cosas. Pero ¿qué pasa con la lógica? O sea, si nos hacemos la misma pregunta, ya quedó claro, ¿no? Que la física puede cambiar, que la matemática puede cambiar, y la lógica, o sea, y esas verdades que se nos hacen tan naturales y tan profundas, bueno, vamos a ver qué es lo que tendría que pasar para que cambiara la lógica, para empezar entendiendo qué es la lógica y de qué se trata la lógica, y ya que vimos que pasan esas cosas, que vamos a ver qué tipo de cosas son, ¿qué hacemos al respecto? ¿La arreglamos? ¿La extendemos? ¿La desechamos? ¿No? ¿Cuál va a ser nuestro movimiento esta vez? Entonces tenemos una definición de lógica, que es la del internet, la del diccionario, y vale la pena leerla pues nada más para ver cómo, por qué está mal. Entonces, según el diccionario, la lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Como objetivo lógico o lógica significa que algo sigue las reglas de la lógica y de la razón. Y bueno, ahí tenemos dos problemas claros, ¿no? Primero, fíjense que la definición de lógica en términos de reglas de la lógica, pues es circular, ¿no? O sea, si no sé qué es la lógica, ¿cómo voy a saber cuáles son las reglas de la lógica? Y lo segundo es esta idea de la razón, que es pues un concepto muy vago. ¿Qué es razón? ¿Qué es razonable? ¿Qué es no razonable? A dos personas les puede parecer perfectamente razonable dos ideas completamente distintas e incluso contradictorias. Entonces, guiarse establecer nuestra definición en términos de algo vago como la razón o de algo que sería circular como las reglas de la lógica, pues no parece ser una buena definición. Entonces, vamos a ver un segundo intento de definición. Y entonces tenemos esta definición mucho más cortita que dice que la lógica es el estudio de relaciones de consecuencia, un análisis formal que permite determinar qué se sigue de qué en un lenguaje dado. Entonces esto ya es más abstracto, es más general, pero ya no tiene los problemas de la definición anterior. No está dada en términos ni de un concepto raro, vago como el de razón, ni es circular. Entonces, una distinción que podemos hacer con esta nueva definición es que podemos pensar ahora en la existencia de nuevas lógicas. ¿Por qué podemos pensar en la existencia de nuevas lógicas o de otras lógicas? Bueno, porque si se fijan, esta definición es relativa a un lenguaje. Nos dice qué se sigue de qué en un lenguaje dado. Eso quiere decir que diferentes lenguajes pueden dar lugar a diferentes lógicas. Y con diferentes lenguajes no me refiero necesariamente a el inglés tiene una lógica y el español tiene una lógica. Un poquito sí. Sí hay como, digamos, las personas que hablan más de dos idiomas se dan cuenta que hay como ciertos razonamientos y ciertas inferencias que se hacen en un lenguaje a partir de ciertos conceptos que se tienen en ese lenguaje y no se tienen en el otro, ¿no? Entonces sí los lenguajes de alguna manera determinan, pero el inglés, en este contexto el inglés y el español no son diferentes lenguajes porque ambos son lo que se considera el lenguaje natural, en contraste con un lenguaje formal como lo son los lenguajes de programación. Pero bueno, entonces esto le abre la puerta a que algunas personas digan que hay otras lógicas y que no hay tal cosa como la lógica, ¿no? Sino que lo que tenemos son muchas lógicas. Entonces tenemos dos posiciones respecto a la lógica, a cómo entender la naturaleza de la lógica, y es, pues, por un lado, tenemos a los defensores de la posición monista, que creen que solamente hay una lógica, o sea, una relación de consecuencia, o sea, ¿qué se sigue de qué? Es una relación, solamente hay una relación, no hay manera de que eso signifique otra cosa, de tal forma que obtenga derivaciones y obtenga consecuencias de forma distinta de las mismas premisas. Y esto pues es independiente del lenguaje que uno considere, pero hay otras personas, ¿no? Los contrarios, que son los pluralistas, que lo que dicen es que hay una pluralidad de relaciones de consecuencia y que incluso dentro de un mismo lenguaje puedes establecer distintas relaciones de consecuencia
dando lugar a otras lógicas. Y la pregunta es, ¿qué pudo haber llevado a los lógicos a considerar que la lógica es algo relativo al lenguaje y por lo tanto dependiente del pensamiento? O sea, observen que si la lógica es relativa al lenguaje, el lenguaje es algo que existe a partir de la mente, es algo que construimos los seres humanos. Eso lo que tendría como consecuencia es que la lógica no es objetiva, es subjetiva, es algo que depende de algo que nosotros hacemos. Si no hubiera habido humanidad, si no hubiera habido pensamiento, entonces no habría tal cosa como verdades lógicas, ¿no? Y eso es algo controvertido, ¿no? Define nuestra posición realista o antirrealista con respecto a la lógica. ¿Qué fue lo que hizo que la gente dijera, no, pues a lo mejor la lógica está mal? Bueno, tenemos dividir esta pregunta en dos partes, que son estos dos desafíos, hay más, pero en particular me voy a concentrar en dos desafíos para la lógica clásica. Una es a lo que he llamado enunciados problemáticos, principalmente voy a hablar de condicionales, no de cualquier tipo de enunciados, de implicaciones lógicas, digamos, y problemas de fundamentación de principios. Y estos problemas de fundamentación de principios pues son, digamos, los más profundos, son los más abstractos, los más filosóficos y por lo tanto pues los más difíciles de resolver. Entonces vamos a empezar para ver qué es lo que tiene la lógica para enfrentar estos problemas. O sea, ahorita veo cuáles son los problemas de tanto con los enunciados como con los principios, pero vamos a ver qué tiene la lógica para atacar estos problemas. Entonces, bueno, la lógica clásica la podemos identificar como un sistema abstracto compuesto por un lenguaje formal que podemos identificar con los siguientes principios. O sea, estos tres principios son los principios fundamentales que le dan sentido a la noción de lógica y son el principio del tercero excluido, que nos dice que A o no A, o sea, que tiene que ser el caso que A o no A. Es importante señalar que A en este caso no es una fórmula del lenguaje, es una metavariable que representa a cualquier fórmula del lenguaje. Tenemos el principio de contradicción, que nos dice que A y su negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, o sea, no puede ser que A y no A, y el principio de explosión, que nos dice que si tenemos una contradicción, entonces podemos derivar cualquier cosa. Entonces, si tenemos una contradicción como esta de A y no A, ¿no? Tengo una fórmula y tengo su negación dentro de un sistema, entonces cualquier otra cosa puede ponerse como consecuencia de esa fórmula, de esa conjunción. Entonces, por eso es importante que los sistemas en matemáticas sean consistentes, porque nosotros no queremos que cualquier cosa sea demostrable en un sistema, ¿no? Nosotros queremos demostrar teorema y queremos demostrar teoremas que son verdaderos en un sentido importante, relevante dentro del contexto. No queremos que cualquier cosa se pueda probar, entonces eso es algo que es garantizado por este principio de explosión que se refleja en el hecho de que las teorías matemáticas sean consistentes. Entonces tenemos tres sistemas que son los clásicos, en lógica clásica, la lógica proposicional. En la lógica proposicional están la negación, el condicional, la disyunción y la conjunción. Espero que tengan familiaridad con esos operadores, pero pues son las cosas más básicas que se pueden ustedes imaginar, ¿no? Proposiciones de la forma A y B, A o B, A entonces B, no A. Después tenemos la lógica de primer orden, y en la lógica de primer orden tenemos ya cuantificadores, o sea, ya tenemos cosas como para todo, ¿no? Es la lógica también conocida como predicativa, ¿no? Cálculo de predicados, pero estos cuantificadores solamente pueden cuantificar sobre individuos. Y finalmente tenemos la lógica de segundo orden, y en esta lógica pues añaden variables. Ahora ya podemos cuantificar sobre predicados también, y esto nos permite expandir el poder expresivo del lenguaje sin agregar nuevos símbolos. Tenemos los mismos símbolos, pero tenemos estas variables ya para los predicados. Bueno, esta tampoco es tan importante, pero es algo que si ustedes se van por el lado de la lógica van a aprender muy rápido, van a tener que aprender muy rápido. Bueno, ¿cuáles son estos enunciados problemáticos? Fíjense, yo me acuerdo cuando yo entré a la carrera, que ya llovió, desde entonces no había pandemias ni cosas de este tipo.
Entonces, cuando yo entré a la carrera, no existía este coloquio, no existía el coloquio de orientación matemática, pero por circunstancias de cuando entré hubo unos propedéuticos. Y tuve la suerte de tomar un propedéutico de lógica que daban Max Neumann, Marta Takane y Francisco Marmolejo, los tres investigadores del Instituto de Matemáticas y profesores ahí en la Facultad de Ciencias. Y me acuerdo perfectamente bien de este condicional porque no sé, me llamó mucho la atención. ¿No? Es decir, si mi abuelita tiene ruedas, entonces es una bicicleta. Y entonces tú le preguntas a la gente, ¿es verdadero o es falso que si mi abuelita tiene ruedas, entonces es una bicicleta? Y la gente que no ha estudiado matemáticas y no ha estudiado lógica y no ha pensado sobre estas cosas, te dice, pues es falso, ¿no? O sea, suena raro, suena mal. Y entonces te enseñan prácticamente desde que entras a la carrera, como me lo enseñaron a mí en ese propéutico, que no, que este enunciado, el enunciado que aquí ya me pe, es verdadero. Si mi abuelita tiene rueda, entonces es una bicicleta. ¿Y por qué es verdadero? Pues es verdadero por un principio, que es el principio de negación del antecedente, que te dice que si el antecedente es falso, entonces el condicional es verdadero. Ya no importa cuál es el consecuente, o sea, no importa la parte de que sea una bicicleta. El punto es que como mi abuelita tiene ruedas es falso, ya el condicional es verdadero. Y está bien, o sea, ahí está ese principio, nos funciona muy bien en matemáticas, pero hay un problema, y el problema es que hay algo que este condicional no está reflejando acerca de los hechos. O sea, ¿qué es lo que lo hace verdadero? No lo hace verdadero que mi abuelita teniendo ruedas tenga como en consecuencia, sea el caso de que es una bicicleta. Lo que lo hace verdadero es que no hay contraejemplos. O sea, como no tengo una abuelita que tiene ruedas y que no es una bicicleta, entonces el condicional es verdadero. Es verdadero porque no hay un contraejemplo, nada satisface el antecedente, por lo tanto da igual qué es lo que diga como consecuente. Entonces, no sé si deberíamos estar tan cómodos con la idea de que algo sea verdadero, no porque un hecho esté detrás de ese enunciado, sino porque no haya contraejemplos al enunciado. Aquí hay otro que tiene un problema diferente, que es el que si las vacas dan leche, entonces 2 más 2 es 4. En este caso es diferente. Igual el condicional es verdadero, es lógicamente verdadero, y además tenemos que ambas son verdaderas, ¿no? En general las vacas dan leche, o una gran parte de las vacas da leche, y bueno, sabemos que 2 más 2 es igual a 4, es necesariamente verdadero. Entonces tenemos ese condicional. Pero aquí es otro el problema. El problema es que si yo digo, si las vacas dan leche, entonces 2 más 2 es igual a 4, hay como una engañosa, hay un sentido ahí que parece engañoso de que una causa de que 2 más 2 sea igual a 4 es que las vacas den leche, lo cual es absurdo. Entonces tengo dos hechos completamente independientes que hacen un condicional verdadero sin que estén realmente relacionados de ninguna manera, ¿no? Y este principio, pues el principio de afirmación del consecuente, siempre que el consecuente es verdadero, vamos a poder tener que el condicional es verdadero. Uno más, todos los vecinos son matemáticos. Y esta les encanta a los matemáticos, son así, son súper fans de este tipo de cosas porque, pues, no sé, porque se vuelve justamente como una especie de juego de lo absurdo. En el cual puedes de alguna manera con ese absurdo hacer cosas que tienen sentido, pero vale la pena preguntarnos sobre la base de que estamos jugando ese juego. Si todos los mendocinos son matemáticos, de nuevo, va a ser algo que de acuerdo a la lógica clásica es verdadero, pero pues igual que en el primer caso, lo que lo hace verdadero es la ausencia de contraejemplos, ¿no? Para todo X, tal que X es un venusino, entonces X es matemático. Sí, es verdadero. ¿Por qué? Pues por lo que se conoce en la práctica como vacuidad. No es verdadero por vacuidad porque hay un vacío de contraejemplos, no hay venusinos, por lo tanto no hay ningún venusino que no sea matemático. Entonces, otra vez, lo que lo está haciendo verdad no es un hecho, sino la ausencia, o sea, no es el hecho que está escribiendo, sino la ausencia de un contraejemplo. Tenemos la propiedad de fortalecimiento que nos dice que si algo es verdadero, si A implica B, es verdadero, entonces yo puedo agregar cualquier otra premisa a A y de todas maneras B tiene que seguir siendo verdadero. Y eso pues es muy fácil ver que en el lenguaje natural no se sostiene, ¿no? Y piensen en este condicional, si me invitan a la fiesta,
Entonces llego a casa de Fernando esta noche. Suena bien, pero ¿qué pasa si le agrego esta proposición C? Y digo, si me invitan a la fiesta y me atropellan esta tarde, entonces llego a casa de Fernando esta noche. El hecho de agregar con una conjunción esta nueva proposición, pues hace que ya no parezca que está dando una buena descripción ese condicional, ¿no? O si llueve me mojo, pero ¿qué tal que si llueve y me llevo el paraguas, entonces me mojo? O sea, de nuevo, eso no es que sea un problema para la lógica, es un contraste entre el lenguaje natural y los lenguajes formales, pero vale la pena preguntarse por qué y cómo eso genera limitaciones para la lógica, porque pues nosotros no queremos algo que sea ahí como verdadero, en abstracto, no, necesitamos que haya de alguna manera una articulación entre los hechos y aquello que consideramos objetivo de manera intuitiva y nuestras descripciones formales, ¿no? Entonces, bueno, en general, el problema con los ejemplos que puse ahorita, que tienen que ver con la implicación en lógica clásica, es que la manera en la que se define el condicional en lógica clásica, pues es veritativo funcional, es en términos de una función de verdad. La función de verdad es lo que le asigna el valor de verdadero y falso a las proposiciones o a las fórmulas. Entonces tenemos que esa sería la definición, en donde desde luego 1 está por verdadero, 0 está por falso, y la manera tradicional de definirlo es que A implica B es verdadero, sí, solo sí, o bien A es falso, o bien B es verdadero. Entonces, fíjense que la verdad del condicional va a depender de la verdad de sus constituyentes. Y el problema es que no siempre tenemos muy clara la verdad de las proposiciones atómicas o de lo que constituye una fórmula compleja. Entonces, una manera de no tener bien determinados los valores de verdad son estos que se llaman condicionales contrafácticos, que son condicionales que hablan no de relaciones que podemos, digamos, verificar en el momento aquí y en el ahora, como dirían los libros de autosuperación. Estos no están en el aquí y en el ahora, podrían no estar en el aquí o no estar en el ahora. Entonces, son cosas que podrían pasar o podrían haber pasado. Entonces piensen en este argumento y vean cómo suena. Realmente pues suena un buen argumento, ¿no? Si Hillary hubiera perdido en 2016, entonces Trump habría sido presidente en 2017. Suena muy razonable. Si Hillary no hubiera perdido en 2016, Trump no habría sido presidente. Después piensen en este otro. Si Hillary hubiera muerto en 2015, entonces Hillary no habría perdido. Es por transitividad de la implicación o como se le conoce silogismo hipotético. Tenemos aquí, como pueden ver, que el consecuente de B es el antecedente de A. Entonces podemos pegar el antecedente de B con el consecuente de A y tenemos como conclusión C. Por lo tanto, si Hillary hubiera muerto en 2015, entonces Trump no hubiera sido presidente. Y eso ya suena raro, ¿no? Que si Hillary se hubiera muerto en 2015, Trump no habría sido presidente. O sea, no lo sabemos, quizás sí, quizás no, pero no parece que se siga del hecho de que Hillary murió en 2015, que Trump no hubiera ganado la elección. Entonces, fíjense, en este caso, ¿cuál es el problema? En términos de la forma, parece que el argumento es válido. Pero el problema es que está jugando un poco con las posibilidades, con lo que podría haber pasado, ¿no? Ya no está jugando, ya no está hablando solamente de los hechos. Entonces, bueno, igual y podemos descartar eso y decir, eso no es importante porque, qué sé yo, el hubiera no existe. Entonces, a nosotros no nos importa, es muy importante cómo podrían haber pasado las cosas, pero supongamos que despreciamos eso como un criterio de verdad. De todas maneras, sí tenemos interés, y hay muchos ejemplos en los enunciados futuros, de los cuales tampoco tenemos muy clara cómo asignar el valor de verdad. El ejemplo paradigmático es este que se conoce como las batallas navales de Aristóteles.
es un clásico, y entonces está Aristóteles y afirma, mañana habrá una batalla naval, ¿no? Eso se afirma desde el día de hoy, se hace esa proposición. Y luego tenemos, mañana no habrá una batalla naval, o sea, su negación. Lo que nos dice el principio del tercero excluido es que A o no A es verdadera, es decir, que cuando evaluamos con la función de verdad nos da 1, pero eso lo que quiere decir, pues según la lógica clásica, acuérdense, ¿no? Era nuestra definición, sabemos que esto es verdadero, o sea, una disyunción, A o B es verdadero, sí, solo sí, o bien A es verdadero o bien B es verdadero, ¿no? Eso incluye el caso en el que ambos son verdaderos. Y aquí tenemos un problema, porque entonces nosotros sabemos que mañana habrá una batalla naval o mañana no habrá una batalla naval, pero no sabemos si es verdad que mañana habrá una batalla naval, ni tampoco sabemos si es verdad que mañana no habrá una batalla naval. O sea, de acuerdo a esta definición, o bien A es verdadero o no A es verdadero, ahorita, en el momento en el que estoy haciendo la evaluación de la proposición. Entonces, bueno, eso pues como que choca con nuestra definición en términos de la función de verdad. Pues para verlo un poco más claro, vamos a introducir este operador que voy a definir de manera formal un poco más adelante. Entonces este cuadradito se lee como necesariamente. Entonces el cuadradito A lo vamos a leer como necesariamente mañana habrá una batalla naval. Y entonces el cuadradito no A se lee como necesariamente mañana no habrá una batalla naval, ¿no? Y aquí sí lo podemos ver de manera más clara. Si vivimos en un mundo no determinista, en el cual no está ya escrito en algún lado qué es lo que va a pasar mañana, pues es claro que no podemos afirmar ni que necesariamente mañana habrá una batalla naval, ni que necesariamente mañana no habrá una batalla naval. Entonces, aunque es claro que necesariamente A o no A, mañana habrá o no habrá una batalla naval, pues no es claro que necesariamente va a haber una batalla naval o necesariamente no va a haber una batalla naval. Bueno, hasta ahí es el problema con los enunciados, con los condicionales. De nuevo, pues un matemático diría, bueno, pues a mí no me importa porque en las matemáticas eso no pasa, porque pues son lenguajes formales, que por cierto eso tampoco es cierto, no es cierto que la matemática sea un lenguaje completamente formal, es un lenguaje semi-formal, porque aunque los conceptos están en general bien definidos, tampoco están definidos, digamos, de manera completa, de tal forma que no haya ningún ingrediente informal en el razonamiento o en el lenguaje matemático. Pero bueno, eso es, es harina de otro costal y es un comentario que hice porque Lefras me animó a hacer a ser incendiaria y a meter ideas controvertidas y a ver qué contesta la gente. Bueno, problemas con los principios. Voy a hablar de 2 principios. Hay muchos, pero voy a hablar de 2 principios que han sido atacados de manera prominente. El principio del tercero excluido, porque hay varias razones para dudar de él. Y modus ponens. Y para mostrar el problema con modus ponens, del que quiero hablar, voy a hablar de un cuento, una historia que está relacionada con la paradoja de Aquiles y la tortuga. Es como el spin-off de la historia de Aquiles y la tortuga, pero ya les platicaré. Entonces, bueno, el primer problema es con el infinito. El infinito en términos conceptuales, cognitivos, en términos así de un montón de cosas relacionadas con el conocimiento humano, es un problema, es un concepto problemático. Desde el infinito y la doble negación, y esto es algo que recupero un poco de la plática de hace 3 años, ya había platicado un poquito del constructivismo. O sea, el constructivismo en matemática es una percepción sobre la naturaleza de la matemática en la que se requiere para la prueba de la existencia de un objeto matemático que éste pueda ser encontrado o construido. Y entonces una consecuencia de esto es que no hay tal cosa como el infinito o algún infinito. ¿Por qué? Porque pues nadie, o sea, o sea, el infinito no se puede terminar, ¿no? Por mera definición no lo puedes terminar, entonces no lo puedes construir. Un ejemplo, para que no quede tan abstracto, es en el caso de los números naturales.
en lugar de verlos como tradicionalmente lo hacemos, como un conjunto infinito con un primer elemento en el que cada elemento tiene un sucesor, lo veríamos más bien como una potencial estructura, o sea, una estructura que puede crearse, que puede generarse, que parte de un elemento ya dado, que puede ser el 0 o el 1, y que tiene la propiedad de que para cualquier número que ya haya sido construido, siempre se puede construir su sucesor mediante la operación de sumar 1. Entonces, cada elemento lo puedes obtener a partir de sumar 1, pero no te comprometes con la existencia de todos los naturales, sino de esa potencial estructura que tiene la propiedad de que en cada punto vas a poder agregar 1 y obtener al sucesor. Bueno, una consecuencia, cuando tenemos esta idea de la matemática y del infinito, es que el principio de doble negación, el que te dice que si no es el caso que no P es equivalente a P, o sea, no P es P, debe de ser rechazado. O sea, ese principio ya no cabe en esta idea de la matemática. ¿Y por qué ya no cabe? Bueno, vamos a ver por qué ya no cabe. Pero lo que me gustaría resaltar de esto, que digo es algo más o menos obvio, pero que lo tengan presente, es que si tú aceptas esto, si tú rechazas el principio del tercero excluido, el de que es equivalente al de la doble negación, entonces las pruebas por contradicción, que son muy comunes en matemáticas, y ya lo verán, y quienes ya estén estudiando la carrera verán que son así el pan de cada día, esto de una prueba por contradicción, que se basa en negar el teorema, suponer que el teorema es falso y llegar a una contradicción. Eso no se vale, porque eso se basa en el hecho de que si una cosa, si la negación de algo no puede ser, entonces tiene que ser su afirmación. Esa es como la esencia de una prueba por contradicción, y estas pruebas pues ya no se valen, porque el hecho de que algo no sea falso no te implica que sea verdadero. Entonces, ¿cómo es que el constructivismo, ya con esto nos podemos dar una idea, pero cómo es que el constructivismo implica la negación del principio del tercero excluido? Vamos a verlo en términos conjuntistas, porque es un poco más claro, es más ilustrativo. Entonces vamos, para no meternos en rollos de la negación y todo eso, vamos a tomar la negación como en el caso de los conjuntos, como análogo a la operación complemento. Entonces ya saben, ¿no? El complemento de un conjunto son los elementos del universo que no pertenecen a ese conjunto. Entonces consideren este conjunto como el conjunto universo, este X que tiene del 0 al 9, y un subconjunto de X que va a ser A, que tiene del 4 al 9. Entonces es evidente en este caso que el complemento de A es el 0, 1, 2, 3, el conjunto que tiene esos elementos, y que el complemento del complemento de A pues es A. Todo perfecto, todo marcha perfecto, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que tenemos un conjunto finito. Pero ahora piensen que tenemos un conjunto infinito en esta noción constructivista. ¿No? Si tenemos un conjunto infinito, entonces ahora X, que lo tomamos como los números naturales, y con la misma descripción que tomamos primero A son los números naturales que son mayores o igual que 4, pero bajo esta idea son todos los números mayores o iguales que 4 que hayan sido construidos, ¿no? Que ya tengamos construidos. Entonces, bueno, eso en ese sentido el complemento sigue siendo el mismo. De nuevo, el complemento es el conjunto que tiene al 0, al 1, al 2 y al 3, pero piensen que ahora el complemento del complemento ya no está tan bien definido. ¿Por qué? Porque como es un infinito que va creciendo, o sea, es un infinito potencial, es un conjunto que en realidad es finito, pero que tiene la propiedad de que siempre puede admitir uno más. Entonces el complemento puede ser cualquier cosa que haya sido construida hasta ese momento, y no necesariamente eso va a ser lo mismo que el A que teníamos originalmente. Entonces, por un razonamiento análogo, pues llegan a la conclusión de que no se vale este principio de la doble negación, ¿no? Que no sea el caso que algo es falso, no es lo mismo que decir que sea algo es verdadero. Pero hay otro tipo de intuiciones, digamos menos matemáticas, para rechazar el principio del tercero excluido, que es, por ejemplo, pues piensen, y esto también tiene que ver con la formalización de la lógica modal que va a dar más adelante, ¿no? Si no es el caso, que yo creo que no va a llover mañana, entonces diríamos que yo creo que va a llover mañana,
Y pues no, la verdad es que no, porque yo puedo no creer que no va a llover mañana, porque simplemente no tengo ninguna creencia al respecto, ¿no? No es que crea que va a llover mañana, es que no creo nada, o sea, no me he puesto a pensar en eso. Entonces puede no ser el caso que yo creo que no va a llover mañana y eso no implica que crea que va a llover mañana. Entonces eso lo voy a usar ahorita para meter un poquito de esto que son la lógica modal epistémica. Pero bueno, una vez que rechazas el principio del tercero excluido, pues también abres el paso a lógicas multivalentes, porque lo que hace que este principio se valga, pues que solamente tenemos dos opciones, o es falso o es verdadero, ¿no? Solamente hay esos dos, pero si tuviéramos una mayor gama de valores de verdad, pues ya no necesariamente nos tenemos que apegar a eso. Bueno, aquí está lo que les decía de modus ponens. Este es un cuento, es una historia que se llama Lo que la tortuga dijo a Aquiles. Es un diálogo escrito por Lewis Carroll en 1895 y bueno, está tomado de una de las paradojas de Zenón sobre el movimiento, en el que la tortuga le demuestra a Aquiles que teóricamente nunca podría vencerla en una carrera. No me puedo desviar mucho de ese asunto. También fue algo que, por cierto, aprendí en el propedéutico que les platico, que tomamos, que hubo en mi generación cuando entramos a la carrera. Tiene que ver con la propiedad de densidad de los números racionales, pero bueno, eso lo verán en otro momento. Bueno, el chiste es que cuando acaba esa historia, después de que la tortuga, que es súper bully, le demuestra a Aquiles que no puede vencerla, teóricamente, por supuesto, Aquiles se sienta sobre la tortuga y comienzan a platicar. Y entonces la tortuga reta a Aquiles a utilizar la fuerza de la lógica para hacerle aceptar la conclusión de un argumento deductivo simple. Entonces, bueno, spoiler alert, Aquiles no consigue su propósito y la tortuga lo lleva a una regresión infinita. Entonces, aquí está más o menos la historia. Todo esto empieza con este argumento que está Aquiles escribiendo en su libreta. La tortuga le pide escribir. Entonces, él escribe dos cosas que son iguales a una tercera, son iguales entre sí. Primera premisa. Segunda premisa, dos lados de este triángulo son iguales al tercero. Conclusión, los dos lados de este triángulo son iguales entre sí. Suena muy bien, el argumento sigue las reglas de modus ponens, a saber que de premisas verdaderas se sigue una conclusión, se sigue una proposición verdadera. Entonces, la tortuga le dice a Aquiles que está bien, que va a aceptar A y B, pero que no va a aceptar Z, ¿no? Y le pide a Aquiles que la obligue a aceptar Z sobre la base de cosas que ella acepta, y ella acepta cosas que sean lógicas, que sean verdades lógicas. Ella le dice que puede aceptar cualquier proposición, además de Z, que él le quiera presentar y que enuncie verdades lógicas en algún sentido. Entonces, ya que escribe A, B y Z en el cuaderno, Aquiles le pide a la tortuga aceptar una hipótesis más. Le dice, ok, va, no vas a aceptar que Z se sigue de A y B, déjame agregar una hipótesis. Y la hipótesis es la siguiente. Si A y B son ciertas, entonces Z debe de ser cierta. Y entonces le dice a la tortuga, ok, se compromete a aceptar C y le dice que está bien, pero que él entonces escriba en su cuaderno qué es lo que le está pidiendo aceptar. Entonces él escribe nuevamente el argumento y ahora el argumento es ABC, por lo tanto Z, ¿no? Entonces A es verdadera, B es verdadera, si A y B son verdaderas, entonces Z debe de ser verdadera y por lo tanto Z. Y entonces la tortuga protesta, le dice que C es otra proposición hipotética y sugiere que incluso aceptando C todavía puede rechazar Z, que nada la obliga lógicamente a aceptar la siguiente hipótesis. Y entonces introducimos la hipótesis D. Y la hipótesis D dice que si A y B y C son ciertas, entonces Z debe de ser cierta. Y pues ya se imaginarán hacia dónde va esto. La tortuga le dice que sí, que va a aceptar cada premisa hipotética cada vez que Aquiles las escriba, pero niega que la conclusión se siga de las premisas y que cada vez la hipótesis, cada vez que tiene estas hipótesis, es necesario uno más, ¿no? Entonces, bueno, que no sigue protestando y no quiere
aceptar Z. Entonces, bueno, le dice que por favor escriba, que ella está muy interesada, entonces le digo, es una tortuga bastante bully, y que le siga escribiendo en el cuaderno por qué debería ella, lógicamente, de aceptar Z. Entonces él escribe la hipótesis E, que ya la habrán podido adivinar, que dice que si A y B y C y D son ciertas, entonces Z debe de ser cierta. Bueno, la conclusión es esta. Hasta que no me haya asegurado la hipótesis E, es lo que dice la tortuga, no puedo admitir la Z. Así que es un paso necesario, ¿lo ve? Y bueno, pues ya Aquiles se rinde una vez más, después de lo que pasó con el asunto de la carrera, ya les declaro, y contesta triste como lo haría cualquier persona que es derrotada 2 veces de una manera tan profunda por una tortuga bully. Bueno, el problema de la regresión surge porque, pues a fin de explicar el principio lógico, se propone un principio anterior. Y una vez que se cuenta con este principio, entonces se debe de introducir otro principio para explicar este principio. Entonces, pues a medida que la cadena causal continúa, pues vamos a terminar en una regresión infinita. Bueno, ¿cómo resolvemos estos problemas? De nuevo, vimos 2 clases de problemas, estos de los principios, el del tercero excluido, del modus ponens, que son problemas de fundamentación, problemas más filosóficos, y los problemas con los condicionales, que son un poquito más accesibles, digamos. Entonces, una de las salidas, pues es esto, ¿no? Es rechazar la idea de que hay una sola lógica e introducir sistemas formales, esto es en particular para el problema de los condicionales, que difieran de la lógica clásica. Entonces, si construimos distintos modelos que tengan otra noción de consecuencia lógica, pues automáticamente también van a tener otra consecuencia de verdad y podemos tener nuevas derivaciones, ¿no? Tomar nuevas cosas como verdaderas, tomar nuevas demostraciones. Y de aquí pues salen lo que son las lógicas no clásicas. Entonces, algunos ejemplos de lógicas no clásicas, de estas que defiende el pluralista, es la lógica difusa, que es una lógica plurivalente, tiene que ver igual con el rechazo del principio del tercero excluido y maneja un número infinito de valores de verdad. La lógica relevante es una lógica paraconsistente que evita el principio de explosión. Entonces, lo que ellos dicen es que se pueden aceptar contradicciones sin tener que aceptar que cualquier cosa se sigue de una contradicción. Entonces puedes tener sistemas que no son consistentes. Está la lógica cuántica, que está motivada por, pues sobre todo por este fenómeno de la superposición, como que en física clásica sabemos que uno de los principios más comunes es que un cuerpo o un objeto no puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, pero después viene este fenómeno de la superposición en mecánica cuántica, que hace también retar un poco lo que es la propiedad distributiva de la lógica clásica. Luego está la lógica intuicionista, de la que ya hablamos, ¿no? Donde no se valen las demostraciones por contradicción, no se vale el principio del tercero excluido y no se vale el de la doble negación. Entonces, la cosa es que para muchos de estos problemas de los que hemos abordado, pues no es necesario llegar tan lejos como para pensar que la lógica clásica es incorrecta o que es tan correcta como lo son muchas otras cosas o muchas otras lógicas, ¿no? que se nos podrían ocurrir, relaciones de consecuencia. Porque entonces lo que pasa en estas lógicas, y eso en el campo de la matemática se ve claramente con la lógica intuicionista. La lógica intuicionista les gusta mucho a los computólogos, ¿no? Está otro profesor, un gran computólogo de ahí de la facultad, Fabio Miranda. Para los computólogos que tengan oportunidad de tomar clase con él, háganlo. Es una cosa muy, muy interesante todo, ¿no? Sus proyectos, su trabajo, sus clases. Él trabaja en asistentes de demostración, que son programas que de alguna manera pues, aspiran a hacer lo que hace el matemático, a demostrar teorema. Y esta lógica, dado que pues, las computadoras trabajan con procesos finitos, pues les viene bastante bien. Pero el problema es que no mantiene las mismas verdades de la lógica clásica.
Entonces, por ejemplo, estos constructivistas, los intuicionistas que utilizaban esta lógica para hacer su matemática, pudieron reconstruir la aritmética, todas las cosas que son verdades en la aritmética tradicional son verdad en la aritmética intuicionista, pero no el análisis. Entonces ya en el análisis hay consecuencias de la lógica intuicionista que son verdaderas en la matemática clásica, en el análisis clásico, pero no en el intuicionista y viceversa. Entonces eso es, o sea, se cambia por completo lo que se puede cambiar por completo lo que se toma por verdadero y falso. Y eso en las que mantienen solo dos valores de verdad. Entonces, pues vale la pena buscar formas de no perder lo que nos da la lógica clásica. Entonces, por ejemplo, muchos de los problemas de estos con los condicionales se pueden arreglar generando un nuevo sistema. Y este nuevo sistema, pues va a ser la lógica modal. Y lo que tiene este sistema es que gracias a su flexibilidad, ahorita vamos a ver a qué me refiero con la flexibilidad, nos permite construir sistemas que son sensibles a diversas variaciones que influyen en la evaluación del valor de verdad de las proposiciones. Entonces eso ha hecho que la lógica modal se vuelva pues muy popular porque tiene aplicaciones en computación, en filosofía, en matemáticas, en derecho, en economía. No es, en general, lo que tiene la lógica clásica es que es neutral a temas particulares, pero la lógica modal ya nos permite hablar de fenómenos relativos a contextos particulares. Entonces, bueno, el primer paso históricamente es esto de intentar capturar el significado de los operadores. Es necesario que, y es posible que, si se acuerdan hace ratito con lo de Aristóteles, les hablaba del cuadradito. Y la cosa es que estos operadores no pueden ser definidos por funciones booleanas, ¿no? Una función booleana, pues, es, por ejemplo, la tabla de verdad, ¿no? Que asigna únicamente dos valores, tiene únicamente dos valores, 0 y 1. Entonces una tabla de verdad lo que hace es eso, ¿no? Decirte dadas todas las posibles combinaciones de las proposiciones atómicas que tengas en las fórmulas más complejas, qué valor obtienen al final de 0 y 1, si son falsas o son verdaderas. Pero estas no se definen en ese término, estos operadores, en términos de funciones booleanas, y eso nos va a dar una gran ventaja. Entonces, bueno, así como vamos a poder modelar necesidad y posibilidad, también podemos hablar de temporalidad, de acciones, de deber, de conocimiento, de muchas cosas que no podíamos hablar antes. Entonces, tenemos una sintaxis, como en cualquier sistema. De nuevo, como le dije, no me voy a poner muy técnica, pero lo que es importante es esta formulita que tenemos hasta abajo, que es una definición. Vamos a definir, es necesario que phi, si solo si, no es posible que no phi. Y tiene mucho sentido, ¿no? Es necesario que 2 más 2 es igual a 4, si solo si no es posible que 2 más 2 no sea igual a 4. Entonces es una definición muy natural, ¿no? Es necesario que el agua sea H2O, sí, solo si no es posible que el agua no sea H2O. Entonces vamos a definir de esa manera el operador, y tenemos estos que se les conoce como marcos de Kripke. Pues son estructuras. La estructura está conformada por un conjunto de mundos posibles. Mundos posibles no es nada extraño, no estamos hablando de cosas extraterrestres. Mundos posibles son posibilidades. Se van a construir ciertos conjuntos de posibilidades en los cuales podemos evaluar las cosas respecto a cada una de esas posibilidades. Y R es una relación entre esos mundos, o sea, es una relación entre posibilidades, que vamos a ver ahorita de qué se trata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues otra vez vamos a tener una función, que va a ser esta función de evaluación. Lo que tiene de diferencia esta función a la función tradicional que se utiliza en lógica clásica es que evalúa proposiciones respecto a mundos posibles. Entonces sí les va a dar un valor de falso o verdadero, pero a cada proposición le va a dar ese valor dependiendo de en qué mundo está parado. Entonces, por ejemplo, fíjense que en el ejemplo de Hillary y Trump podemos evaluar ese mismo argumento, o sea, el argumento así como lo tenemos, lo podemos evaluar en un mundo posible
en el que Hillary no perdió la elección porque se murió en 2015. Y también la podemos evaluar en un mundo posible en el que Hillary no perdió la elección porque de hecho la ganó. Entonces, en ese caso, el argumento va a ser válido en el segundo mundo posible, ¿no? En el mundo posible en el cual no perder significa ganar. En el otro no, porque en el otro no perder, pues no necesariamente, o sea, en general no perder no necesariamente es ganar, ¿no? Ya puedo declinar a favor de Bernie, cualquier cosa. Pero ahora ya podemos evaluar respecto a posibilidades y bueno, tenemos todas estas cosas que tienen que ver con lo que sería la satisfacción para cada una de las formas, pero no vamos a clavar en eso, nada más vamos a ver la de los operadores modales. Y vamos a decir que para un determinado marco, una función de evaluación y un mundo posible, se va a satisfacer la fórmula es necesario que phi, sí y solo sí, para todo mundo que es accesible desde W, o sea, para toda pareja ordenada W, B que esté en la relación, en ese mundo phi es verdadero. O sea, una cosa va a ser, vamos a decir que es verdadero, que necesariamente algo sea el caso, que necesariamente phi, sí y solo sí para todo mundo posible que es accesible desde ese mundo donde estamos evaluando, phi es verdadero. Y para la posibilidad, vamos a tener que, para el marco, la función de evaluación y un mundo fijo W, phi es posible, perdón, sí, solo sí existe un mundo que es accesible desde W en el cual phi sea verdadero. Hasta ahorita se ve abstracto, pero ya verán que no es tanto. Bueno, eso es más de la relación de satisfacción, no vale mucho la pena detenernos ahí. La relación de accesibilidad aquí la estoy representando con flechitas, ya no con parejas ordenadas para que sea un poquito más claro. Y es una relación, cuando tomen álgebra superior 1, que por cierto yo voy a dar álgebra superior 1 el próximo semestre, mi anuncio, verán que las relaciones cumplen diferentes propiedades. Entonces, esta relación de accesibilidad en particular puede ser serial, que significa que para todo mundo existe otro que es accesible desde ese mundo, ¿no? Hay una posibilidad que está accesible respecto a la primera. Es reflexiva, todo mundo es accesible a sí mismo, es simétrica, o sea que si un mundo puede acceder a otro, también desde ese segundo se puede acceder al primero. Transitiva, euclidiana, son diferentes propiedades que puede tener esta relación de accesibilidad. Entonces ya ampliamos nuestro catálogo, ya tenemos opciones de dónde elegir. A la hora de formar el marco de Kripke, nuestra relación puede satisfacer cualquiera de estas propiedades o más de una. Y entonces tenemos estos esquemas que van a ser también parte del sistema, de los sistemas que vamos a construir, y son relaciones lógicas que se satisfacen entre fórmulas del lenguaje. Entonces, por ejemplo, este que se llama D nos dice que si alfa es necesario, entonces alfa es posible. En principio suena bien, ¿no? Que algo sea necesario, pues debería de implicar que sea posible. No necesariamente, no para todos los sistemas, pero bueno, ya son cosas que se van fijando cuando uno construye un sistema en particular, pero el punto es que tiene a la mano todas estas cosas para construir el sistema que necesite en términos de aquello que quiera expresar en el contexto particular. Entonces, bueno, estos son esquemas modales. Y lo que es interesante es que hay una relación entre estos esquemas que acabamos de ver y la relación de accesibilidad, ¿no? Y bueno, tenemos este teorema es verdadero para como yo escribí, o sea, en la forma en la cual enumeré los esquemas y la relación, pero en general hay una relación ahora sí que entre la relación y entre el esquema que es satisfecho. Bueno, en este caso tenemos que dado un marco de Kripke, un esquema, digamos SI, va a ser satisfecho si solo si la relación tiene la propiedad PI, así como las tenía enumeradas. Les vamos a ver ejemplos ya, porque ya dije un montón de cosas abstractas y todo, y puede que ya estemos perdidos en qué es de lo que estamos hablando. Entonces, piensen que tenemos este marco F1 que tiene un conjunto W de mundos posibles que incluye a U, a B y a W minúscula.
y una relación de accesibilidad que es euclidiana. Que sea euclidiana, lo que quiere decir es que es esto, ¿no? Es que cuando estamos en U, si V es accesible desde U y W es accesible desde V, entonces U es accesible desde W. Es una relación euclidiana, en particular es una relación de equivalencia, porque es reflexiva. ¿Qué quiere decir que sea reflexiva? Que cada mundo es accesible a sí mismo. Entonces, como pueden ver, U es accesible a sí mismo. ¿Por qué? Porque pues, U puede pasar por B, luego pasa por W y regresa a U, ¿no? Y eso para cada uno de los tres mundos. También es simétrica. U llega a B por la flecha de hasta arriba, pero también B llega a U, pasando por W. Y también es claramente transitiva. Entonces, cuando tenemos que la relación de accesibilidad cumple con estas propiedades, se va a cumplir, se va a satisfacer el esquema S5, que nos dice que si alfa es posible, entonces es necesario que alfa sea posible. Tenemos estas reglas de inferencia que vienen de la lógica clásica. De nuevo el modus ponens, si alfa implica beta y alfa, entonces beta. Esta regla acá, la regla de necesitación, de nuevo, es parte de nuestro inventario, o sea, del inventario formal con el que contamos para poder armar nuestros sistemas, ¿no? Ya tenemos la relación, tenemos los axiomas o los esquemas y tenemos la regla de inferencia. Entonces, podemos combinar estas cosas y crear nuevos sistemas. Entonces, por ejemplo, los sistemas axiomáticos tradicionales suelen contener K, que vimos ahí, es que no le puedo regresar, pero este esquema, y los podemos combinar con otros de los axiomas para crear sistemas. Entonces, estos dos son sistemas que tienen un nombre particular porque sirven para propósitos específicos, han sido muy útiles, que son S4, que es combinar el axioma K, el axioma T, y 4, y S5, que son K, T y 4. Vamos a pasar por esto. Entonces, bueno, la lógica modal tiene la propiedad de que las verdades de la lógica clásica siguen siendo verdades en los sistemas que vamos a generar, que era lo que decía que es lo que quisiera rescatar de esto. Pero ahora tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos a nuestra disposición como una caja de herramienta enorme que nos permite construir marcos de Kripke y definir operadores modales que realmente capturen la cosa que nos interesa. Entonces, por ejemplo, está esta lógica, que es la lógica deóntica. Pues aquí vamos a tener otros operadores, los vamos a usar de diferente manera y vamos a tener otros axiomas. ¿No? Ya vimos el de necesario respecto al de posible. En este caso tenemos el operador que es el operador de obligatoriedad, no sé si de obligación vamos a ponerle. Tenemos el operador de obligación y el operador de permisibilidad. Entonces se define como que phi es obligatorio, si solo si no está permitido que no phi, ¿no? Entonces, por ejemplo, pagar mis impuestos es obligatorio, pues porque no está permitido que no pague mis impuestos. Entonces, fíjense que en este sistema, pues si una cosa nos conviene es tener al axioma de. El axioma de era el que decía que si algo es necesario, entonces es posible. Entonces, en este caso, poniéndolo en términos de estos operadores, nos diría que si algo es obligatorio, entonces está permitido y tiene pues todo el sentido del mundo, ¿no? Está la lógica temporal. La lógica temporal, a menudo la relación de accesibilidad es una que va hacia adelante, es una relación serial, pero no es simétrica. No es tampoco reflexiva, porque pues va a lo largo de la línea del tiempo y nos permite, esta es, por ejemplo, para los computólogos bastante útil porque puedes incluir acciones de actualización. Luego está la lógica doxástica y esta ha tenido aplicaciones, por ejemplo, en la metamatemática.
se ocupa del razonamiento acerca de las creencias. Hay un equivalente epistémico del teorema de incompleción de Gödel y de otros resultados metamatemáticos, pero de nuevo, o sea, es algo bien interesante, es filosóficamente muy profundo, lógicamente muy rico, pero también tendrá que ser tema de otra plática, si no, nunca vamos a acabar. Entonces, bueno, ¿cómo solucionar problemas? Ya, para ir hacia el final de esto. Vamos a definir, por ejemplo, un nuevo condicional, y entonces ahora este nuevo condicional, que se llama el condicional estricto, decimos que A implica B con este nuevo condicional, si es necesario que A implique B. Entonces, si recuerdan este asunto de Hillary y Trump, que teníamos que si Hillary no hubiera perdido, entonces Trump habría ganado, ¿no? Lo podemos formalizar como no Q implica no P. Y si Trump gana la elección, entonces Hillary pierde, que es el equivalente al de arriba. Recuerden que en lógica clásica no es sensible a los tiempos verbales, ¿no? A la conjugación. Entonces lo puedo conjugar así en presente. Si Trump gana la elección, entonces Hillary pierde, que es el TP implica Q. Entonces, de acuerdo a la lógica clásica, B es verdadero, pero B no es necesariamente verdadero. A pesar de que B es verdadero, porque Trump de hecho ganó la elección, no es necesario que Trump haya ganado la elección. Entonces, nuestro nuevo condicional es falso. ¿Por qué? Porque no es necesario. No es necesario porque hay un caso, por ejemplo, en el que Hillary declina a favor de Bernie, en el que el condicional no va a ser verdadero, vamos a tener un antecedente verdadero y un consecuente falso. Entonces hay un mundo posible en el cual eso es falso, por lo tanto el condicional es falso. Y entonces de esa manera como que se vuelve más sensible y ya no cae en estas cosas que decíamos de los condicionales. Lógica modal epistémica, ¿no? De nuevo, hay muchas, se construyen lógicas modales diferentes, aquí esta es una de la que les quiero hablar un poquito para mostrar, o sea, ya estamos en la parte de las aplicaciones, de cómo se aplica la lógica modal epistémica. Epistémico es en relación al conocimiento, tiene que ver con, eso es lo que significa la palabra. Entonces esta lógica lo que tiene de ventaja es que nos permite expresar por un lado a los hechos actuales, los hechos reales, los hechos que están ahí. Y por otro lado, el conocimiento o las creencias que tenemos respecto a esos hechos. Y bueno, eso es muy importante porque muchas veces nuestras decisiones no están basadas en los hechos, están basadas en lo que creemos sobre los hechos o incluso en lo que creemos que los otros creen acerca de los hechos, ¿no? Un ejemplo muy claro está en los juegos, el póker, por ejemplo, ¿no? Para jugar póker no es solamente lo que yo creo, sino también lo que yo creo respecto a lo que los otros creen, ¿no? Incluso lo que yo creo que creen los otros sobre lo que yo creo. Y algo similar pasa, por ejemplo, con la bolsa, ¿no? Son estas especulaciones, se dan la iteración de creencias respecto a hechos, o más creencias. Entonces, bueno, tenemos este lenguaje para la lógica modal epistémica. Lo importante, vamos a tener todo prácticamente igual. En este caso, la relación de accesibilidad es relativa a los agentes, porque claro, mis estados epistémicos, mis estados de conocimiento son distintos a los de otra persona, ¿no? Yo sé y creo cosas diferentes a las de otra persona. Vamos a leer esto, lo vamos a leer como que el agente I sabe, ¿no? El operador K, por knowledge, es el operador de conocimiento, de saber, entonces podemos leer uno como el agente I sabe que phi. 2 lo podemos leer como el agente I sabe que phi y el agente J sabe que psi. 3 lo leemos como que el agente I sabe que phi implica psi. Y 4 lo leemos como que el agente I sabe que phi y no sabe el agente J que phi. El agente J no sabe que phi, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer esas diferencias, podemos hablar ya de órdenes superiores, como I sabe, por ejemplo, la cosa de arriba, ¿no? Dice, I sabe que J sabe que phi, y J no sabe que I sabe que J sabe que phi. Bueno, aquí con el asunto de la interdefinibilidad que veíamos con la lógica deóntica o con los operadores necesario y posible, ya no es tan fácil, ya no va tan fácil, porque lo más natural sería definir la creencia o decir que, por ejemplo, I cree que phi, sí, solo sí, no sabe que no phi.
pero pues eso en general no es cierto, y es el caso que les decía respecto a si mañana va a llover, ¿no? Que yo no sepa que no va a llover mañana, no quiere decir que yo crea que va a llover mañana. Entonces ahí no está claro que el dual tendría que ser el de la creencia. Entonces, usualmente lo que hacemos es entenderlo como considera posible en lugar de cree. Bueno, entonces tenemos una estructura de mundos posibles, como lo vimos con esto de los marcos. Necesitamos una función de evaluación, un conjunto no vacío, que va a ser un conjunto de mundos posibles. Y en este caso, como se los decía hace rato, para cada agente una relación de accesibilidad, que básicamente lo que significa es que un mundo es accesible para ese agente de conocimiento si lo que es verdadero en ese mundo no entra en conflicto con lo que la gente cree o sabe desde el mundo en el que está parado. Esas cosas se van precisando en el camino. Aquí hay un ejemplo, pero me lo voy a brincar porque ya nos colgamos un poquito y ahorita les pongo un ejemplo un poco más, que sea un poco más ilustrativo. Entonces, bueno, algo va a ser verdadero respecto a una estructura M de lógica epistémica en un mundo W, si P es satisfecha en ese mundo W. Aquí lo que quiere decir que W esté en la imagen de B. B es una función de evaluación que te dice que es verdadero. Entonces, una proposición vamos a decir que W está en la imagen de B, perdón, en la imagen de P bajo B, si P es verdadera en W. Y bueno, tenemos nuestras reglas, las normales, que una fórmula phi, su negación va a ser satisfecha si solo si no es cierto que phi es satisfecha respecto a la estructura M en el mundo W. Y la última, que es la más importante, que va a ser satisfecho que el agente I sabe que phi, sí y solo si phi es satisfecha respecto a la estructura M en el mundo U para todo mundo que sea accesible desde W. Ahorita vamos a ver esto de que sea accesible con el ejemplo. Entonces espero que este ejemplo sea ilustrativo. Vamos a suponer, de nuevo, ya tenemos nuestro marco, todo lo que necesitamos es una relación de accesibilidad, va a evaluar verdad de cada proposición de acuerdo al mundo posible y al final a darnos el valor de verdad de qué es lo que se sabe y qué es lo que se cree y esas cosas en términos de la verdad respecto a los mundos posibles. Entonces vamos a suponer que está soleado en la Ciudad de México y que un agente I está ahí, ¿no? Está en la Ciudad de México. Entonces I sabe que está soleado en la Ciudad de México, pero no sabe si está lloviendo o no en Londres. Como no sabe si está lloviendo o no en Londres, él considera las posibles situaciones. Estas situaciones van a ser los mundos posibles. Pues considera W, que es la situación en la que está soleado en la Ciudad de México. Recuerden que él está en la Ciudad de México y está soleado, que lamentablemente bueno, no pasa tan seguido como uno quisiera, pero bueno, está soleado en la Ciudad de México y está lloviendo en Londres, ¿no? Es una posibilidad que considera la gente, pero también considera la otra posibilidad, a saber que esté soleado en la Ciudad de México y que no esté lloviendo en Londres. Acuérdense que él solo sabe que está soleado en la Ciudad de México porque es donde está. Y entonces tenemos dos proposiciones. Tenemos la proposición P, que nos dice que está soleado en la Ciudad de México, y la proposición Q, que nos dice que está lloviendo en Londres. Entonces, I tiene una incertidumbre, o sea, I no sabe qué es lo que está pasando en Londres. Entonces, I no sabe si el mundo W o el mundo U es el caso, ¿no? No sabe cuál de las dos conjunciones es la que de hecho es verdadera. Entonces, él tiene esta incertidumbre. La incertidumbre es pues, respecto a si está lloviendo o no en Londres, y eso lo podemos representar en el siguiente modelo. Entonces, en este modelo tenemos, en esta estructura, vamos a tener a W, que es el conjunto de mundos posibles, en este caso W minúscula y U,
que ya los describimos, recuerden, es el mundo, W es el mundo en el que está soleado en la Ciudad de México y está lloviendo en Londres, y U es en el que está soleado en la Ciudad de México y no está lloviendo en Londres. Tenemos estas dos posibilidades y tenemos la relación de accesibilidad para I. Y la relación de accesibilidad para I lo que nos dice es que W es accesible desde W. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que para I, cualquier cosa con respecto a si está lloviendo o no en Londres es posible. Entonces, esta función B nos dice que la proposición está lloviendo en la Ciudad de México es verdadera tanto en U como en V, ¿no? Si ven, BP incluye al conjunto que tiene a W y a U, y B de Q tiene solamente a W. Entonces, B nos dice que está lloviendo en la Ciudad de México es verdadera en los dos, pero la proposición está lloviendo en Londres solamente es verdadera en W. ¿Qué pasa? Si I está en W, entonces está lloviendo en Londres, ¿no? O sea, ese es el caso en el que está lloviendo en Londres, está soleado en la Ciudad de México y está lloviendo en Londres. Pero I de todas maneras, como no sabe qué pasa en Londres, concibe tanto esa posibilidad, o sea, la que de hecho es que esté soleada la Ciudad de México y esté lloviendo en Londres, la considera posible, no entra en conflicto con sus creencias, y eso es lo que está representado con la flecha que está del lado izquierdo, la curveadita, ¿no? La que va de W a W. Pero I también concibe la otra posibilidad, y concibe, o sea, es epistémicamente accesible que esté lloviendo, que esté soleado en la Ciudad de México, perdón, y que esté lloviendo en Londres. Y esa flecha es la flecha que tenemos en medio, yendo hacia la izquierda. Él concibe que la otra posibilidad sea. Y lo mismo, ¿no? Si el agente está en U, o sea, está en el caso en el que está soleado en la Ciudad de México y no está lloviendo en Londres, pues considera posible eso, que de hecho es el caso, que es lo que representaría la flecha de hasta la derecha ahí, y también considera posible lo otro, a saber que no esté lloviendo en Londres o que esté lloviendo en Londres. Por eso tenemos las flechas en todas las direcciones, ¿no? Y eso lo que nos dice es que I está en una completa incertidumbre respecto a lo que está pasando en Londres y por lo tanto respecto a la conjunción. Bueno, vamos ya a terminar. Si suponemos que W es el mundo que describe la situación real, entonces tenemos los siguientes resultados. Se satisface esta fórmula, KI-P, que lo que nos dice es que I sabe, recuerden que P era estar soleado en la Ciudad de México, y sabe que está soleado en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque P es verdadera en todos los mundos que son accesibles. Y podemos derivar esto, por ejemplo, ¿no? Podemos derivar que I no sabe que Q, pero tampoco sabe que no Q, ¿no? ¿Por qué no sabe que Q y no sabe Q? Porque hay un mundo que es accesible desde W, cuando I está en W, en el cual Q es falsa, a saber el mundo en el que Q es falso. El asunto de Londres. Bueno. Tenemos un sistema de demostración para la lógica clásica. Ahorita lo que hice fue cómo describiríamos una situación con estos nuevos operadores. Y el sistema de demostración pues tiene sus axiomas, que son estos, y nada más para comentar rápido. El axioma 4 y el 5. 4 se le conoce seguido como de introspección positiva y el 5 de introspección negativa. Son controvertidos porque lo que nos dice 4 es que para decir que I sabe que Phi, es necesario que I sepa que I sabe que Phi. Y parece pues una condición muy exigente, ¿no? Parece que no siempre que sabemos algo, sabemos que lo sabemos. Y bueno, nos conduce también a algo que se podría ver como un regreso infinito, que es pues, ya que sabes que Phi, entonces sabes que Phi. Pero entonces ya sabes que Phi, entonces aplicando otra vez 4, tienes también que saber que sabes que Phi, y así, ¿no? Pero pues eso claramente va más allá de las capacidades de orden que tenemos para razonar. Y el 5 que dice que si el agente I no sabe que Phi, entonces sabe que no sabe que Phi. Y pues muy seguido no sabemos cosas, pero no sabemos que no las sabemos, ¿no? Es una cosa ahí
pues más o menos clara. Se oye rebuscado, pero es más o menos claro. Bueno, casi siempre se van a dar por ciertas estas que son las reglas de derivación, que son las mismas de la lógica clásica. Tenemos de nuevo la idea de no perder lo que ya teníamos, o sea, de tener un mayor alcance en cuanto a lo que podemos decir, a lo que podemos derivar, a ser más precisos, atender a las necesidades de discursos correspondientes a contextos particulares, pero no perder las cosas que ya teníamos con la lógica clásica. Entonces, las conclusiones serían pues, las siguientes. Mientras en la lógica proposicional el valor de verdad de las proposiciones depende únicamente, bueno, de las fórmulas depende únicamente del valor de verdad de las fórmulas atómicas. En lógica modal, el valor de verdad está dado en términos de la accesibilidad entre mundos posibles. De nuevo, tenemos ya un montón de herramientas con las cuales podemos jugar, podemos modificar y podemos obtener un modelo más apropiado a lo que queremos. Con la ayuda de los marcos de Kripke, podemos construir sistemas que expresen las verdades relevantes en un contexto determinado. Una ventaja de la lógica modal es que esta es una extensión conservativa de la lógica clásica. Gracias a esto, en contraste con las lógicas no clásicas, no estamos obligados a rechazar principios lógicos que intuitivamente nos parecen correctos. Y bueno, respecto a, como les decía, esto no resuelve nada de la cuestión de los fundamentos de las reglas de derivación, pero lo que diríamos es que esos problemas pues no son exclusivos para la lógica clásica y de hecho son todavía más problemáticos para la lógica no clásica porque el pluralista pues nos tendría que explicar por qué los sistemas que él nos presenta y que defiende todos parten de la lógica clásica. O sea, primero se asume la lógica clásica, se rechazan sus principios y entonces se derivan lógicas pues que parecen depender principalmente de la existencia de la lógica clásica. Bueno, pues eso es todo. Traté de hacerlo tan compacto y claro como fuera posible. Espero que algo de esto les haya parecido interesante y muchas gracias. Bienvenidos, bienvenida generación 2021. Yo le tengo que dar stop share, ¿verdad? Moderadores. Paco. Hola, perdón, acá no, es que no lo encontraba. ¿Ya te dormiste? No, no me dormí. Acá no. Sí, hay varias preguntas. ¿Qué van a decir los chavos? ¿Qué van a decir los chavos de... ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Qué van a pensar de nosotros? Van a decir que pura cosa rara sale de esa facultad y no es cierto. Somos gente muy normal. Pues eso está discutible, ¿eh? Bueno, yo sí, no sé tú. Eso de ser gente normal. Chale, qué incómodo. Pero a ver, entonces aguántame tantito. Déjame buscar las preguntas en el... O sea, sí vi que hicieron varias preguntas acá en la página del coloquio. Ajá. Ya no nos están viendo, ya podemos empezar a decir tonterías o no. No, todavía no tenemos están que parecer viendo. gente seria. Todavía no les respondes las preguntas de acá. A ver, déjame ver. Tienes Diego García Torres, nos dice que a cada Hilbert le llega su Gödel. Pero eso fue, a ver, pues sí, pues esa pregunta, o sea, me van a preguntar de cualquier cosa, esa pregunta viene de un post que puse hace unos días, no tiene mucho que ver con la plática. Sí, no. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué pregunta? Pues nada más te mencionó eso, así como comentario. Sí, estoy convencida de que a cada Hilbert le llega su Gödel, sin duda alguna. Luego Gonzalo Alfredo Ferroda Cerda nos dice, eso es paralelo a las visiones del llamado primer Wittgenstein y segundo Wittgenstein. Una lógica, sí, sigue hablando, bueno, otra vez está relacionado con lo de ese post de Hilbert y Gödel. ¿Sí? O sea, no son
Bueno, aquí sí hay una pregunta. Dice, ¿el siguiente enunciado no caería en la lógica clásica? Dice, hoy jueves hace sol, entonces mañana viernes lloverá. Bueno, más que caiga o no caiga, en la lógica clásica, el problema es, recuerden, aquí la cuestión es cómo vamos a asignar el valor de verdad. Y de nuevo, ahí tenemos un problema porque el valor del consecuente no está bien definido, porque el consecuente es una cosa que no ha pasado, ¿no? Es algo hacia mañana. Entonces, ¿cuál era el antecedente del condicional? ¿Me lo repites, Sí, Paco? permíteme, es que tengo que pasar de la aplicación al el coloquio. Bueno, vamos a Bueno, ponerle algo, no, ya está acá. Mira. Dice, hoy jueves hace sol, entonces mañana viernes lloverá. ok, entonces ahí tenemos un condicional cuyo antecedente es verdadero. Y entonces la única manera en la que el condicional puede ser falso, de acuerdo a la lógica clásica, es que el consecuente sea falso. Pero el consecuente no tiene definida, o por lo menos pues así como a primera vista no tiene definido un valor de verdad porque es una afirmación respecto al día de mañana. Entonces, si no tenemos dado que el antecedente no es falso, o sea, el antecedente sí es verdadero, el condicional no tiene definido su valor de verdad. Por otro lado, si el antecedente fuera falso, o sea, digamos, hoy jueves están lloviendo monedas de 10 pesos, ¿no? Si tenemos un antecedente falso, entonces sí, el consecuente diríamos en general que ya no importa, porque el consecuente solamente puede ser falso o verdadero, y no importa, si es falso o es verdadero, el condicional de todas maneras va a ser verdadero, de acuerdo a la lógica clásica, porque el antecedente es falso. Pero como él me está dando un antecedente verdadero, el consecuente, pues sin importar, el consecuente podría resultar falso teniendo un condicional falso. Entonces ese sería un problema de determinación. Ahí no tendríamos determinado el valor de verdad para el condicional. Muy bien. A ver, entonces deja ver, por acá hay otro par de preguntas. Es que están escribiendo, se me mueven. Bien, dice Iván Arellano Palma. ¿Todas las lógicas que mencionaste, como la difusa o cuántica, tienen aplicación en la matemática? Bueno, tienen aplicación en la matemática, de nuevo. Aquí hay que distinguir dos cosas. Uno, la matemática y la práctica matemática, ¿no? Entonces, pues lo que te diría un pluralista lógico es que deberían. Si lo pensamos en la práctica real, en la práctica matemática, no, en la práctica matemática se da por sentada la lógica clásica y es como se trabaja, y las reglas que se aplican de inferencia para las demostraciones, pues son las reglas de la lógica clásica. Y ahí vendría otra cuestión, que es si la lógica es parte de la matemática o la matemática es parte de la lógica, ¿no? Si la lógica es un área de las matemáticas o las matemáticas son un área de la lógica, y eso es algo que tampoco está bien definido. Entonces, como digamos en términos así más abstractos, más filosóficos, si existen o no existen esas lógicas en la matemática, o sea, en la matemática, pues sería difícil responderlo, depende de qué presupuestos tomas como cierto, pero en la práctica no, en la práctica se utiliza. Bueno, los intuicionistas, como lo conté, lo intentaron, pero no llegaron muy lejos con su otra matemática. Perfecto. A ver, también preguntan, bueno, más bien te mandan un saludo. Por acá, Saludos a todos. Anael Viveros dice que muy buena presentación. Muchas gracias. Gracias. Luego, Diego García Torres nos dice que existen lógicas no axiomáticas. ¿Las lógicas que mencionaste son decidibles? Bueno, son varias preguntas. A ver si que te digo esas dos.
Ok, algunos de los problemas de decidibilidad, de hecho, se pueden resolver también con lógica modal, y era lo que decía, ¿no? Que recuerda, tienes un nuevo aparato con el que puedes definir una relación de accesibilidad apropiada y puedes utilizar el sistema, digamos, desde afuera para obtener resultados adentro de otro sistema. Si son axiomáticas, si no son axiomáticas, es lo mismo que aplica la misma reflexión que lo que decía ahorita de la matemática, que una cosa es como la matemática, ¿no? Como la matemática que anda por ahí, la realidad matemática en la que hay ciertos hechos matemáticos que no sabemos muy bien cuáles son, y la práctica matemática que se trata pues de describir relaciones entre estas proposiciones y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo a ser lo que es ahora, ¿no? Este sistema en el que tenemos axiomas, teoremas, demostraciones, ese es parte de, pues de ese resultado de formalización de la evolución de la práctica matemática. Y en la lógica podríamos decir algo igual. O sea, seguramente uno diría que siempre ha habido lógica, pero eso no quiere decir que siempre haya habido sistemas axiomáticos. Bueno, siempre hubo esas verdades que describen los axiomas. Lo que no hubo siempre fue esa metodología y esta práctica de, mira, tenemos esta relación, se formaliza de esta manera, se construye esta estructura. Así, ¿no? Este es un trabajo de formalización y es un trabajo metodológico que tiene que ver con la evolución de la lógica y que pues te dice, claro, tiene que haber ahí algo detrás, pero no siempre se ha visto en forma de axiomas o de esquemas o de relaciones de satisfacibilidad o de satisfacción. Ok, también pregunta el mismo que si existen lógicas que se paren sobre la teoría de probabilidad. Por ejemplo, que un enunciado, espera. Por ejemplo, que un enunciado sea verdadero con cierta probabilidad o con cierto grado de verdad. Sí, sí, la respuesta es sí, y por ahí mencionaba una lógica que es la lógica difusa, y sí hay lógicas que hacen eso, que lo que hacen es asignar respecto en lugar de tomar valores de verdad entre 0 y 1, lo hacen como con rangos de probabilidad. La probabilidad de que sea verdadero, la probabilidad de que sea falso. Sí hay, y son pues útiles para algunos propósitos. Ok, muchas gracias. Dice George F. Ludwig Philp que si hay alguna lógica que escape a los teoremas de incompletud de Gödel. Sí, bueno, más que una lógica, pues sistemas, ¿no? Lo que tenemos es sistemas. Entonces, recuerden que una de las premisas, uno de los requisitos para aplicar el teorema de incompletud es que el sistema tiene que ser capaz de construir la aritmética. O sea, tiene que ser un sistema con la expresividad suficiente para construir la aritmética. O sea, no es como un sistema cualquiera, ¿no? No es un sistema paraconsistente. Por ejemplo, no es un sistema que admita contradicciones. Entonces, primero, una vez que tenemos este sistema, lo que dice ese teorema es que se puede construir una proposición. Siempre va a haber proposiciones que no pueden ser demostradas dentro de ese mismo sistema, ¿no? Pero pueden ser demostradas en otro sistema. Se puede demostrar desde afuera, se pueden hacer varias cosas, pero dentro de ese sistema esa proposición no puede ser demostrada, que son los famosos indecidibles, ¿no? Uno de los más famosos, pues el continuo, la proposición, la hipótesis del continuo, ¿no? Que dice que no hay ningún infinito entre Aleph 0 y Aleph 1. O sea, el que le sigue inmediatamente es el infinito que tiene la cardinalidad de los reales, el que le sigue inmediatamente el infinito que tiene la cardinalidad de los números naturales. La hipótesis del continuo es un enunciado indecidible. Pues ese es un ejemplo de una proposición que no puede ser demostrada ni ella ni su negación. Pero no quiere decir que no puede ser demostrada de ninguna manera o en ningún sistema o así por ningún recurso traído, solamente dentro pues de ZFC, ¿no? Zermelo Frenkel Choice, teoría de conjuntos. Ya me estoy desviando del tema, pero
pero sí. Ok. También nos pregunta otra vez Gonzalo Alfredo Ferrada. Ahora sí, dice que si crees que son lícitas las proposiciones como todos los números naturales tienen la propiedad P, si no existe un conjunto o clase que contenga a todos los números naturales. De nuevo, eso es que siempre vamos a tener que conceder ciertas cosas que no pueden ser demostradas, donde demostrado tiene un sentido más fuerte que simplemente ser derivadas dentro de un sistema establecido. Entonces, bueno, son válidas porque está toda esta formalización de la teoría de conjuntos. Sobre esa formalización de la teoría de conjuntos, pues hacemos la aritmética, lo que entendemos por la aritmética, y ahí no hay ningún problema en hablar del conjunto de los números naturales y el principio de inducción, que es definitorio, ¿no? del conjunto de los números naturales, con el cual probamos justo ese tipo de proposiciones del tipo tal propiedad es válida para todos los números naturales. ¿No? Y todo eso no tiene ningún problema. O sea, el problema con los constructivistas era con su concepción de la matemática, con su concepción filosófica de la naturaleza de la matemática, no creer que hay tal cosa como el infinito. Pero una vez que tomas una postura y dices así de, bueno, yo no tengo problemas con eso, para mí la existencia del infinito no tiene mayor lío y acepto la teoría de conjuntos así como viene y construyo los principios de la aritmética como se hace en la facultad, como lo van a ver en la facultad. Perfecto, o sea, el principio de inducción está más que justificado y ese te demuestra propiedades para el conjunto infinito de los números naturales. O sea, tienes que ser como muy rebelde y retar nuestras suposiciones más básicas para que ese tipo de cosas no se valgan, ¿no? Ya no sean válidas. Pero vale la pena cuestionárselo. O sea, más allá de que no estamos haciendo nada malo mientras hacemos matemáticas clásicas y utilizando la lógica clásica, no estamos realmente como violando ninguna profunda verdad universal. Vale la pena hacerse las preguntas de sobre qué bases están justificadas tanto nuestra matemática como nuestra lógica clásicas, ¿no? Mainstream. ¿Algo más? Lo último Paco, ¿ya no te dormiste otra vez? Lo último no se te escuchó bien. Como que te trabaste. No, pues solamente decía que no hacemos nada malo, no estamos cometiendo ningún pecado en asumir cosas como que existe un infinito, tal como el infinito de los números naturales, o que las verdades lógicas, que consideramos de la lógica clásica, pues son verdades, ¿no? Como tales, pero que vale la pena cuestionarse, o sea, vale la pena cuestionar si eso que tomamos por verdadero, tanto en la práctica matemática como en la práctica lógica, es verdadero, en qué sentido, hasta qué punto, en qué medida, y cómo podría no ser verdadero, ¿no? Y la sola pregunta te enriquece de alguna manera, pero no vamos a dejar de hacer matemáticas, ni vamos a dejar de usar la lógica clásica, ¿no? O sea, nos traen muchos beneficios, son altamente exitosas en lo que hacen, solamente que pues siempre es bueno ver con pensamiento crítico incluso este tipo de verdades que parecen más fundamentales. Ok, déjame ver acá otro par de preguntas, nada más un segundo. Ok. Son de la página de TV Ciencias, no sé si por ahí, si nos quiera apoyar. Pero bueno, mira, Jesús Lozada nos pregunta algún libro para principiantes de lógica modal, así nivel divulgación. Pues aquí son varios handbooks de estos manuales de lógica. Si quiere, ahí al ratito, para darles bien la referencia bibliográfica, son unas cosas así enormes, ¿no?
de nuevo, lo que yo platiqué, pues son los principios más básicos, pero se pueden hacer grandes cosas con eso. En los comentarios del post, está en Ciencias TV, ¿verdad? En Ciencias TV, sí, este está en Ciencias TV, pero pues igual también si lo puedes poner en el coloquio. Ok, ajá, en los comentarios del video al ratito pego bibliografía. Ok, muchas gracias. Bueno, hay como 4 preguntas más, entonces no sé si tengas chance. Sí, Sí, pues, ok. pues a las 3, ¿no? Sí, a las ¿Cortamos? 3. Bueno, Perfecto. digo, o menos. No, está bien, no hay problema. De hecho, no hay problema, más bien tu tiempo, ¿no? Ok, Sí. Bueno, a ok. ver, te dice Sergio Godoy. Ajá. Saludos, Melissa, y saludos a Ciencias TV. Saludos. Aunque quizá no sea una pregunta directa del tema, ¿podrías explicarnos en modo general las implicaciones del teorema de incompletitud de Gödel en la creación de las teorías matemáticas? En la creación de las teorías matemáticas. Ujú. Sí, Ah, bueno, pues supongo que los habrá desanimado un poquito a los creadores de las teorías matemáticas el saber de nuevo, que cualquier sistema en el que se pueda construir las verdades de la aritmética siempre vas a tener enunciados indecidibles. Hay libros, también puedo pegar referencias como de la historia de enunciados. Hace ratito mencioné la hipótesis del continuo, ¿no? Pero hay más. De hecho, la original de Gödel pues es esta proposición G, que lo que dice es G no puede, o sea, es una proposición que se construye dentro de un sistema S, que dice G no puede ser demostrada en S. Entonces, tiene mucho que ver con la autorreferencia, que es como un problema aparte y que de hecho se puede conectar con algunas de las cosas de las que hablamos en la página, pero podría también, igual le puedo poner ahí alguna referencia de distintas áreas de las matemáticas que enunciados de este tipo se han presentado, porque no es nada más uno, ¿no? O sea, ese de la hipótesis del continuo que fue posterior a que se publica el teorema, el primero y el segundo de los teoremas de incompletud de Gödel. Pero sí, ahorita le pongo una referencia como de otras ramas de las matemáticas que se han topado con indecidibles, que me imagino que es su pregunta, de qué tanto han aparecido estos. Lakatos les llama monstruos, este tipo de cosas que lo ponen a uno así como, no te gusta que estés haciendo matemáticas y que de pronto te aparezca una proposición que no se puede demostrar ni ella, ni su negación. Que es algo completamente diferente a las conjeturas. Es diferente cuando no hemos encontrado una demostración para una proposición o para su negación que demostrar que no se puede probar ni la proposición ni la negación, que tiene que ver de nuevo con el principio del tercero excluido, porque lo que pasa de hecho con la hipótesis del continuo no es que no se pueda probar bueno, sí es eso, pero la forma en la cual se llega a esa conclusión es porque Gödel prueba que la proposición es consistente con Z en ZFC, o sea que en Zermelo-Frankel Choice, en la teoría de conjunto, la verdad no genera ninguna contradicción, la afirmación de esa proposición, y Cohen demuestra que la negación de la proposición también es consistente con los axiomas de ZFC, de Zermelo-Frankel Choice. Entonces, como las dos son consistentes, la cosa es que si una de las dos fuera demostrable dentro del sistema, la negación de esa proposición debería de generar una contradicción, porque el sistema se supone que es correcto, entonces solamente prueba cosas verdaderas. Pero cuando vemos que la verdad y que la afirmación y la negación de la misma proposición, ambas son consistentes con el sistema, o sea, no generan contradicción, pues ya sabemos que es indecidible, que no se puede demostrar ni una ni la otra, por el principio del tercero excluido, básicamente. Ok, bueno, entonces vamos, si quieres, con esta última pregunta. Ok. Sí, es de Rodrigo Lear Burgos.
primero te manda un saludo. Así que Saludos, Rodrigo. muy interesante tu exposición, muchas felicidades. Y luego la Gracias. pregunta es posible definir propiedades en común con las distintas lógicas como lo son lógica clásica, lógica modal, lógica no monotónica? Y también pregunta que si podrías explicar un poco más a profundidad lo que son las posturas monistas y pluralistas y cuál es su postura respecto a esto, más bien la tuya. ¿Cuál es tu postura Está bien. respecto a esto? ¿Sale? Está bien larga. Bueno, que una lógica sea no monotónica quiere decir que agregas cosas y cambia las consecuencias que puedes obtener. Entonces, una lógica monotónica lo enuncié ahí como un principio de fortalecimiento, creo que le puse, ¿no? Que si tienes A y se sigue B, entonces si tienes A y C, de todas maneras se sigue B. Entonces puedes agregar cosas en tus argumentos, puedes agregar premisas y de todas maneras sigues obteniendo las mismas consecuencias. Las consecuencias que te arroja tu sistema son el conjunto de consecuencias, es el mismo conjunto para una lógica monótona. De las lógicas estas no clásicas, pues hay de diferentes tipos, hay cualquier cantidad de cosas ahí. Entonces podrían ser monótonas o no monótonas en cualquiera de los casos. Respecto al monismo y al pluralismo, yo soy monista, así completamente estoy convencida de que hay una y solamente una lógica, y lo que tenemos pues es la posibilidad de construir diferentes sistemas. De nuevo, lo que hace a un sistema, lo que determina el sistema, lo que determina qué cosas van a ser verdaderas ahí, es la relación de consecuencia. O sea, ¿qué es lo que, la relación está de qué se sigue de qué, ¿no? ¿Qué es lo que te permite derivar? Entonces, lo mismo que o sea, mi postura es más o menos la misma respecto a la lógica y respecto a la matemática. Una cosa es la matemática, una cosa es la lógica, otra cosa es la práctica matemática y otra cosa es la práctica de la lógica. En la práctica puedes tener sistemas y tú puedes construir sistemas y tus sistemas te pueden arrojar cualquier cantidad de consecuencias, pero eso no cambia a la lógica, o sea, la lógica sigue siendo la misma. Lo que cambian son estos sistemas que puedes construir. Y sí, es una práctica y es legítima y está bien, pero pues eso no prueba que no haya tal cosa como la lógica. Entonces, yo me declaro monista, digamos, en un sentido más metafísico, más ontológico respecto a la naturaleza de la lógica, pero reconozco que hay otros sistemas, solamente son cosas que sirven para la práctica. Ok, pues muchas gracias, Melissa, por tu plática. Yo tengo No, al contrario. Yo tengo una última pregunta. Bueno, si quiere, Efraín anda por ahí, es que andaba tomando sus... A sus virus. Sí, sí. Efra. Está chida la cábula, banda, cuídense, porque no así como ustedes y ya valió nada. No asusten a la nueva generación. Sí, sí. Si nos faltan las preguntas obligadas, no sé si quiera Efraín aventárselas. A ver, pues mira, siempre hacemos una pregunta obligada desde el coloquio, ¿no? Que ya te la sabes, pero te la repito. La pregunta obligada es, ¿qué les recomiendas? En esta ocasión, acuérdate que nos están escuchando no solo de la facultad, sino de algunos otros lugares incluso. Entonces, la pregunta habitual es, ¿qué recomiendas que lleven los estudiantes de la facultad en términos de materias? Pues para irse acercando a todos estos temas que has expuesto. Y en esta ocasión, pues además de eso que les contestes, pues decirle a la gente no solo las materias, sino algunas áreas, temas, bibliografía, etcétera, pues para que también se queden con esa idea de cómo irse acercando al tema que expuso Melissa Vivanco.
Bueno, yo lo que les recomiendo es que pasen sus materias obligatorias para que no estén sufriendo, arrastrando, yo confieso, como lo hice con ecuaciones diferenciales, pues pasen sus materias, primero que nada pasen sus materias obligatorias, de verdad, o sea, lo que hay que hacerlo y lo mejor es, entonces muchas de ellas probablemente no les gusten tanto como otras, pero pues hay que hacerlo. Respecto a las materias optativas, si están interesados en este tipo de áreas, pues sobre todo llevar las materias de teoría de conjuntos 1, teoría de conjuntos 2, lógica. Lógica también tiene 3 módulos, con frecuencia a la gente que le llama mucho la atención, que preguntaban ahorita mucho de lo de Gödel, el teorema de Gödel se ve en lógica 3, filosofía de las matemáticas. Ahora, antes no, pero ahora creo que ya hay un programa más o menos oficial donde se enseña esto de las escuelas de los fundamentos y van de la mano. La cuestión esta de la lógica va de la mano con, digamos que de su crecimiento va de la mano un poco con la historia de la matemática. Entonces está filosofía de las matemáticas, filosofía de las ciencias. Está filosofía de las ciencias 1 y 2, lógica 1, 2 y 3, teoría de conjuntos 1 y 2, filosofía de las ciencias, de las matemáticas y de las dos están los seminarios. Entonces esas serían las materias enfocadas hacia este tipo de cuestiones. ¿Y qué les recomendaría como actitud en general? Bueno, para empezar les tengo que confesar que yo no llevé ninguna de esas materias en mi carrera, o sea, yo no llevé ni lógica, ni filosofía, creo que conjuntos, sí, creo que llevé teoría de conjuntos 1 y ya. Pero lo que les recomendaría es que hagan lo que hagan, o sea, si se dediquen a geometría algebraica o a la más abstracta de las áreas de las matemáticas, nunca pierdan la capacidad de ser críticos. Siempre pregúntense sobre qué se fundamenta esto, o sea, con base en qué, además de la demostración que estoy viviendo ahorita, tengo que aceptar esto como verdadero, ¿no? ¿Qué hay en la realidad? ¿Qué parte de la realidad hace que esto sea algo cierto, algo importante, algo valioso, ¿no? Es conocimiento y es intrínsecamente valioso, siempre va a ser valioso, pero no dejen de preguntarse, no dejen de cuestionar como lo hicieron Riemann y Gauss, ¿no? Lobachevsky, ¿no? Cuestionarse aquello que se daba como una verdad evidente, porque enriquece mucho, cuestionarse enriquece mucho y abre caminos. A los que me decían del el Gödel de Hilbert, ¿no? Ahí hablábamos de varias relaciones, entonces a veces toparse con estas preguntas, con estos cuestionamientos, abre el camino hacia nuevas verdades. Respecto a lo de lógica modal, probablemente algún curso en ciencias de la computación, yo no conozco ninguno, pero me parece que en ciencias de la computación debe de haber algo de eso. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a Efras y a Paco por invitarme y a los que estén viendo esta transmisión y a los que vean el video en el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Mel, por apoyarnos en esta labor que hacemos acá con los chavos, de que conozcan un poco más de los panoramas de la mate. También gracias por la introducción que diste, porque pues recordaste cuál es la esencia de este coloquio. Entonces, pues muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Gracias, Efras. Gracias, Paco. Gracias, sí, gente. Gracias. Bienvenidos de nuevo por ahí, pero... bienvenidos a la Facultad para la Nueva Generación. Vale, Chao. muchas gracias. Chao. Bye. Efras.